Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en su noticiero de Entrevistarte, donde pues, vamos a platicar el día de hoy sobre uno de los escritores de nuestra región más importantes, que es Félix Torres Milanés. Y para esto el día de hoy tenemos nuevamente la compañía y la presencia de don Juan Manuel Preciado. ¿Cómo está? Mi estimado Milton, pues con el gusto de saludarte, de saludar al gentil teleauditorio que te sigue a través de esta red. Para mí es un gusto volver a estar contigo y con el pretexto de uno de los grandes personajes, como tú decías, de la literatura local y regional, como es don Félix Torres Milanés. Un placer. Pues, muy bien, pues platíquenos a grandes rasgos quién es Félix Torres Milanés, dónde nace, más o menos qué hizo, ¿no? Mira, una aclaración primero, mi estimado Milton. Yo conocí a don Félix Torres Milanés, lo traté, pero no puedo sentirme una persona autorizada para hablar así de don Félix, porque para empezar, él participó en el Grupo Cultural Arquitrabe, pero cuando el Grupo Cultural Arquitrabe era dirigido por el gran don Alfredo Velasco Cisneros. Tengo entendido que a la muerte de don Alfredo, don Félix se retiró del Grupo Arquitrabe y cuando yo participaba en las sesiones de Arquitrabe, don Félix ya no estaba allí. Sin embargo, lo traté en otras circunstancias, conozco su obra y con estas advertencias lo que quiero decir es que no se vayan ustedes a confundir y digan que yo hablo con conocimiento profundo de la obra de don Félix. No, lo hago con muchísimo gusto, con mucho respeto, pero desde un punto de vista de alguien que se acerca con admiración a uno de los grandes de nuestra literatura, pero no como especialista, como conocedor, así. El gran experto, ¿no? Sí. Gran experto, no, nada de eso. Como hablo y como he hablado de otros personajes que son para mí un paradigma y un ejemplo de lo que es el talento de la gente de esta región. Entonces, hablando pues en el caso de don Félix, diría de entrada, bueno, don Félix es otro de esos personajes brillantes que se vinieron a avecindar a Ciudad Guzmán y que aquí se pulieron de manera extraordinaria al amparo de otro de los grandes, como fue don Alfredo Velasco Cisneros. Don Félix era de Tecalitlán, Jalisco. Él nace en Tecalitlán y hay una obra, para quienes sí se interesen, es una obra de carácter autobiográfico que él mismo escribió y en donde relata prácticamente toda su vida. Es un libro del que vamos a hablar en su momento, Los días que fueron míos. Ahí está retratado por Félix Torres Milanés, por él mismo. Entonces ahí nos cuenta él sus orígenes, que son, como decía, de Tecalitlán. Y de ahí se viene él a Ciudad Guzmán, aquí se establece, aquí se casa, aquí forma su familia, aquí muere y, como decía, aquí se pule. Ese garbanzo de a libra que fue don Félix, aquí a la sombra de ese encina maravillosa que fue don Alfredo Velasco Cisneros, aquí se protege, se pule, como lo hicieron otros grandes de la literatura regional, local, de los que ya hemos hablado, por ejemplo, Roberto Espinosa, Guzmán, ¿no? Vicente Preciado Zacarías, María Cristina Pérez Vizcaíno y así, otros grandes de aquí de Zapotlán. Algo que habla mucho en este libro, don Félix, es que pues, no solo nace y se desarrolla sus primeros años en Tecalitlán, sino que viaja entre Tuxpan, Jilotlán, Zapotiltic, y estos paisajes que nos describe en su obra, porque era no ir en camión, irse en caballo, ¿no? O en burro, a pie, ¿no? O a pie. O en bestias, como se decía, claro. Y nos va a mostrar a futuro en su obra, que ya lo comentaremos más adelante, ese naturalismo, ¿no? Exacto. Hace mucho énfasis en su poesía, en sus cuentos, en la naturaleza que era con la que creció, ¿no? Porque, pues él, lo menciona en su libro, pues le gustaba salir al campo, ir al río, subirse a los árboles, andar correteando, y aparte, pues las labores que le ponían los tíos, ¿no? O quien, con los que se criaba,
que era cuidar los animales, ¿no? Que está muy presente todo eso en su obra, ¿no? En general. Exactamente, sí. La poesía de don Félix, cuando yo la empecé a leer, bueno, de por sí soy medio difícil de entender yo, ¿verdad? Se me dificultaba un poco porque don Félix es muy profundo. Y cuando empecé a leer yo su obra, a veces no entendía porque la encontraba así muy profunda, muy filosófica. Posteriormente, sí, ya adentrándose uno en la vida de don Félix, llega uno a comprender eso. Era un hombre ensimismado, pero ese ensimismamiento era porque se crió en el campo. Y como que el campo, la naturaleza, lo arrobaba y lo invitaba a reflexionar. Entonces su poesía está llena de reflexión, de pensamientos profundos acerca de la naturaleza, de la vida, de fenómenos que a cualquiera de nosotros se nos escapan o no nos dicen y ya gran ni la cosa, apreciamos, ¿no? que ni siquiera nos damos cuenta. Y don Félix, no, como que eran temas que a él lo subyugaban, ¿verdad? Entonces, en su poesía encontramos una profundidad en cada cosa dicha de manera bella, como debe de ser en un poeta. Así es. También pues, fue muy amigo de don Alfredo Velasco Cisneros, al grado que fue su padrino de boda, ¿no? Exactamente. Y que fue parte primordial para su desarrollo literario. Exacto. Sí, don Félix llegó a apreciar y a formar parte del círculo selecto de los que se formaron a la sombra de don Alfredo, decía. Él alternó con Juan José Arriola, con pues, Roberto Espinosa, con Vicente Preciado Zacarías. Imagínate o imaginemos aquellas reuniones, aquellas tardeadas literarias que se hacían en casa de don Alfredo Velasco. Toda esta gente, Milton, ¿cómo sería aquel hervidero de talentos compartiendo sus trabajos en aquellas inolvidables sesiones de Arquitrabe? De hecho, él es de los fundadores de Arquitrabe, sí, ¿no? El sí, propio Juan José Arriola lo menciona como uno de los fundadores. Sí, es de la gente que invitó don Alfredo cuando se le ocurrió pues hacer ese grupo de intelectuales escogidos, exprofeso, para juntarse así en tardeadas literarias. Y también administró y dirigió la revista o el periódico Arquitrabe, ¿no? Que duró algunos cuantos años y que pues ya lamentablemente es inconseguible, ¿no? Fíjate que por ahí andan todavía algunas revistas de esa época en donde se ven los trabajos originales de esta gente, que es un placer realmente leerlos, porque estamos hablando de los años 40, 50, 60 todavía, porque recordemos que don Alfredo muere en la década, casi al final de la década de los 60. Entonces fueron años productivos de toda esta gente maravillosa, y entre ellas don Félix Torres Milanés, que por cierto traigo aquí, luego lo vamos a compartir, mi buen Milton, un libro que estoy seguro que pocas personas quizá tienen. Yo lo conseguí, no recuerdo ya ni cómo llegó a mis manos, pero es una verdadera joya. La verdad es que sí, lo conservo como un tesoro. Es una edición valiosísima porque estoy seguro que casi me atrevo a decir que pocas personas lo tienen, y yo esperaba, como siempre me ha sorprendido, que tuvieras un ejemplar, y cuando me dijiste, no, sabía que existía, pero no. Y caray, pues entonces tengo la cartita trabajosa, ¿te acuerdas? Sí, la más complicada. Y de hecho, de las amistades que sé que coleccionan la literatura regional, nadie lo tiene. Por eso le decía al principio, es la primera vez que lo veo, este libro. Pues lo vamos a mostrar en el siguiente bloque. Vamos a entrar más a fondo en ese tema de su poesía, ¿no? Claro. También se hizo muy amigo y fue también crucial con Roberto Espinosa Guzmán y con Ponce, ¿no? Sí, don Manuel Ponce, que tenía una biblioteca, según me dicen, muy rica, que competía casi con la de don Alfredo Velasco. Y eran muy amigos, pues porque los unía
la cuestión literaria. Y había también, como dijéramos, una hermandad entre todos ellos, porque aparte de que se prestaban libros, compartían literatura, lecturas, etc., el estar en derredor de don Alfredo los enriquecía de muchas formas. Ahorita estoy recordando una anécdota que creo que cuenta don Félix en los días que fueron míos, que estando una vez en casa no, más bien fue a visitar a don Alfredo y tocó la puerta. Ya sabemos que la casa de don Alfredo Velasco está todavía ahí por la calle Colón, esquina Independencia. Y entonces llegó, tocó, y dice que salió un hombre corpulento, con unos espejuelos muy profundos, y abrió y dice: ¿a quién busca? Está don Alfredo Velasco. Y dice que: Alfredo, te buscan, ¿verdad? Y ya salió don Alfredo y dice: pásate. Dice: el hombre que me abrió no lo volví a ver más. Dice: pero después confirmé que era José Clemente Orozco. Imagínense, ¿no? Encontrar, en derredor de don Alfredo gravitaba la cultura todo el tiempo. Y los personajes grandes entre los grandes. Recordemos que al grupo Arquitrabe llegó a venir hasta el mismo Pablo Neruda. Sí, Carlos Pellicer. Pellicer. Que alabó la poesía de Félix Torres, por cierto. Exactamente. Y entonces, bueno, pues imagínense, ¿no? Lo que era andar así en derredor de ese gran personaje, don Alfredo, y lo que se enriquecía ese grupo. También cuentan alguna anécdota de que hizo mucha amistad con Guillermo Jiménez y que incluso Guillermo lo presumía la poesía de Félix Torres, mandaba copias de los poemas de Félix a sus amigos cuando estaba en Europa. O sea, a ese nivel tenemos a Félix, que lograba conquistar a un gran lector como Guillermo Jiménez, que no compartía cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Y otras de las amistades que hizo Félix Torres fue Rodolfo Sigli, el conocido el teatrista. El teatrista, ¿no? También poeta, aunque poco conocida esa faceta, ¿no? Y que también tenían intercambio de cartas y de poesía, precisamente. Exactamente. Esto nos habla, Milton, de la calidad del personaje que estamos mencionando. Digo yo de Tecalitlán, pero orgullosamente zapotlense también, por adopción. Y yo siempre he dicho, si no se venga esa serie de personajes a Zapotlán, quizá no desarrollen lo que desarrollaron. Exacto, y también Zapotlán no tendría la fama que tiene. Exactamente. Esto confirma que este lugar tiene magia, tiene un no sé qué. En alguna ocasión le escuché decir a don Juan José, y tiene razón, que el ambiente forma e influye en la personalidad, en el carácter, en el ánimo de la gente. No cabe duda que nuestro entorno sigue siendo favorable para el desarrollo de habilidades. En este caso, favorece mucho la creatividad. Fíjate cuánta gente ha venido aquí y gracias al ambiente que hay, y vaya que lo hemos deteriorado, pero sigue siendo benigno para la creatividad. Es un ambiente favorable. Sí, pues cuántos jóvenes tenemos que siguen escribiendo y publicando y pintando y haciendo música, y porque es un lugar donde se da, tiene un lugar favorable. Me decía Adriana Malvido, aquí levantas una piedra y hay un escritor, hay un poeta, hay un pintor, hay algo, ¿no? Que tiene esta tierra, pues algo hay, ¿no? Exacto, sí, desde su clima, que sigue siendo benigno, hasta el entorno. El entorno, esta montaña maravillosa, el lugar donde estamos, que tiene el mejor ángulo para ver esta alta montaña preciosa, el volcán Nevado de Jalisco. No se nos olvide que ya oficialmente es Nevado de Jalisco. No nos vamos a pelear con nuestros hermanos de Colima por el nombre, pero oficialmente es Nevado de Jalisco. Es nuestro territorio. Y luego, pues todo este entorno, que digo, hemos hecho mucho para darle en la torre, antes lleno de coníferas y hoy pues de aguacates y lo que va saliendo, pero sigue siendo un entorno muy benigno y
proclive o favorable a la creatividad del ser humano. Y entonces esto nos lo confirma estos personajes. ¿De qué otra forma explicamos, Milton, que aquí se haya dado tanta creatividad, gente de este nivel? Sí, pues no hay otra forma, ¿no? Y sobre todo, cómo conjuntaron entre ellos y ganaron premios y publicanos, y seguimos hablando de ellos. Don Félix Torres, no olvidemos también otro premio Jalisco de literatura, ¿verdad? Entonces, ya no digamos los Juegos Florales, que se los... polémica del 51. Se los arrebataban entre ellos y era pues una competencia. Pero imagínese, ese año que es tan polémico en el 51, en la polémica gana Juan José Arreola. Segundo lugar, Félix Torres. Tercer lugar, María Cristina Pérez Vizcaíno. Y cuarto lugar, doña Virginia Arreola. ¿A quién se lo da, no? No. Y jurado Carlos Pellicer. Y nomás ve quién calificó. Sí. Entonces, pues eso habla de la productividad que había en esas épocas y que sigue habiendo ahorita, ¿no? Sí. Sigue la mata dando, como dicen, ¿verdad? En fin, don Félix es un personaje del que da gusto hablar, y sobre todo en el siguiente bloque, que vamos a tener oportunidad de compartir parte de su poesía, nos dejará claro el por qué es uno de los grandes de Zapotlán, y la región. Y de Teca, para que no nos vayan a reclamar, aunque él pues nunca olvidó sus orígenes, pero prácticamente pues cuando se asentó aquí en Zapotlán, pues ya nunca más se fue de esta tierra que lo enamoró. Sí. Muy bien, pues vamos a hacer el primer corte comercial para regresar con el tema, y ahora sí, entrar a la poesía de don Félix Torres. En Juan Marc arrancamos con grandes ofertas en este mes de enero. Nos resta más que agradecerle su preferencia, y la mejor manera es echando la casa por la ventana con precios y ofertas que están para festejar. Precios de mayoreo en todas nuestras sucursales: cereales, semillas, especias, chiles, nueces y desechables, higiénicos, alimento para mascotas. Visítanos en sucursal Serafín 9 y 605, ambas con amplio estacionamiento. O Gordoa 6, a un lado del mercado principal de Ciudad Guzmán. Aprovecha los descuentos por pronto pago en tu impuesto predial. Recuerda que tu aportación es vital para continuar mejorando los servicios públicos y la infraestructura urbana de nuestro municipio. Serás parte del presupuesto participativo 2026, eligiendo una de las 5 obras que contempla este programa presupuesto participativo, siendo las siguientes: proyecto de primera etapa de ciclovía sobre la calle Federico del Toro, entre Avenida Cristóbal Colón y la calle Antonio Rosales. Proyecto de segunda etapa de construcción de carpeta asfáltica en ciclovía y andador peatonal, balizamiento, plantación de arbolado e instalación de luminarias en la Avenida Tecnológico. Proyecto de rehabilitación integral de espacios públicos, parques, canchas e infraestructura deportiva en el municipio. Proyecto de primera etapa de rehabilitación de Andador La Laguna, iluminación, espacios públicos y carpeta asfáltica. Proyecto de corredor cultural y gastronómico sobre la calle Galeana, instalación de luminarias e infraestructura urbana. Recuerda que el horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde.
muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa de Entrevistarte, donde estamos platicando con don Juan Manuel Preciado en torno a la obra de Félix Torres Milanés. Pues ya más o menos dimos el contexto de quién era, dónde vivió, más o menos lo que hizo, y ahora nos vamos a enfocar precisamente a su obra, ¿no? Él publicó en vida nada más 2 libros, ¿no? Así es. Este libro Sin Ventana, de poesía, que vamos a platicar primero, y La otra cara del viento. Para contextualizar, este libro nace de la insistencia de don Alfredo Velasco Cisneros de que publicara don Félix ya algo, ¿no? Y lo inscriben al Premio Jalisco de Poesía, donde resulta ganador en 1953, pero pues gana, pero no se publica hasta una edición de autor, que es la que tiene en su mano, hasta 1957, aquí en Ciudad Guzmán, ¿verdad? Fíjate que esta obra efectivamente es la que le mereció el Premio Jalisco de Literatura. Es una bellísima edición de autor, como se le llama. Si ustedes se fijan, no tiene ni siquiera el título en la pasta, lo tiene en el lomo. Y el lomo está hecho con lo que le llaman nervios. Es una edición hermosísima. Pastadura. Y pastadura. Fue hecha en la imprenta de don Chepo Gutiérrez, pero don Chepo Gutiérrez, el grande, porque también luego vino don Chepo Gutiérrez, el hijo, que ya también descansa en el seno del Eterno. Voy a leerles el año de edición para que vean ustedes que ya tiene sus añitos. Aquí dice ediciones del Grupo Arquitrabe. Sí. Todo giraba en torno al Grupo Arquitrabe. Y yo no he visto ningún otro libro que hayan publicado así. Dice, el presente libro se acabó de imprimir en los talleres de José Gutiérrez Arreola, calle de la Reforma número 35 de Ciudad Guzmán, el día 2 de abril de 1957. En su formato se emplearon tipos rayo de 12 puntos y papel Lito Jackson Marfil de 109 kilos. La edición fue de 200 ejemplares y estuvo al cuidado de Roberto Espinosa Guzmán. Retrato y viñeta de Daniel Quirós. ¿No más? Vean ustedes todo lo que conjunta es este libro. Nada más hay que agregarle algo, el prólogo es de don Alfredo Velasco Cisneros. O sea, ¿qué más quiere? Aquí está conjuntado todo un mundo de personajes. Mira, esta es la viñeta de el profesor Quirós. Y bueno, si se fijan ustedes, el libro original es aquí empieza. Es una especie con portada, ¿no? Y esta es la portada. Sin embargo, este libro lo mandaron encuadernar en pasta dura, con nervios, nada más para darle más caché. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo llegó a mis manos? Digo, ya empiezo a cascabelear. No recuerdo si me lo regaló Ernesto Neaves, pero este es uno de 200. Hasta ahorita estoy recordando que se hicieron nada más 200 ejemplares de este libro Sin Ventanas. Poemas de don Félix Torres Milanés, lo que le mereció, decíamos, el Premio Jalisco en el 51. 51 o 53. 53 en poesía. Bien. Sección de poesía. Contiene casi la mayoría de los poemas de don Félix. Hay que aclarar que él siguió escribiendo y te comentaba fuera de la transmisión que en el año 1969, ha de haber sido en el 70 o en el mismo 69, escribió un poema muy curioso a propósito de la llegada del hombre a la luna. Sí. Ese obviamente no aparece aquí porque lo escribió 10 años, 12 años después, con motivo de cuando el hombre llega a la luna. Es un poema interesante, muy largo. Hay que decir que don Félix escribía algunos poemas largos a la manera de los cantos de Leopardi. Okay. Así, poemas largos. Vamos a compartir poemas más breves, digo, para que no se nos vayan a cansar nuestros teleoyentes. Y voy a empezar con un poema a propósito de lo que tú mencionabas en el bloque anterior. La poesía de don Félix efectivamente se nutre básicamente en la naturaleza, pero también hay otros temas que nos muestran lo que decíamos, un Félix reflexivo, filósofo, profundo en las cosas. Este me parece muy interesante porque
nos pinta de cuerpo entero don Félix en el aspecto de inspirarse en la naturaleza. Y nos va ubicando más o menos en el tipo de literatura que prefería don Félix. Tú me decías, escribía más o menos a la manera de Roberto Guzmán. Sí, se inspiraban ambos en la naturaleza, pero mientras el doctor Espinosa era, ya lo comentamos la vez anterior, un hombre que perseguía la luz, era un poeta que buscaba el color, la luminosidad. Don Félix tendía hacia otra cosa y este poema nos lo... Más reflexivo, ¿no? Más reflexivo y filosófico y tendiendo a lo mejor hacia otro lado. Lo vamos a escuchar en esto. Se llaman Las mañanas nubladas. Okay. Dice así. Las mañanas nubladas son del color del líquido que empleo para escribir. Son como si de pronto tuviera mi alma una casa mayor en que vivir. En estos días menguados tengo más libertad. Mis ideas se alimentan con el más leve impulso del gris de la ciudad. Las mañanas nubladas son como salir yo y exigir que todo sea igual que como soy. En estas mañanas tienen el egoísmo de mi vida interior. Una mañana así es como deshacerme, como caer al fondo, como extender mi gran topografía en una media tinta de lejanía. Las mañanas nubladas viértenme grandes flores secretamente apuñaladas. ¿Te fijas cómo si se inspira en la naturaleza, sí, pero tienen otro enfoque muy diferente del de Roberto? Sí, desde el título grisáceo, ¿no? O sea, buscando la oscuridad, la melancolía, la tristeza, ¿no? Y es que don Félix, bueno, quien lea el libro de Los días que fueron míos, van a encontrar que su infancia, su niñez, incluso su adolescencia fue verdaderamente muy, muy triste, muy dolorosa, y como que eso lo marcó. Don Félix era un hombre muy amable, pero te daba la impresión de que era un hombre frío, hosco. Ya tratándolo no, pero la primera impresión que uno tenía era de un hombre así que al que no te podías acercar tan fácilmente, ¿no? Era muy amable, muy tratable, pero la impresión que te daba así de entrada era que no lo podías abordar tan fácilmente, ¿no? Y su poesía es así. Exactamente, ¿no? Sí, porque es profunda, o sea, es de los que ocupa 2, 3 leídas, ¿no? Exacto, para poderle entender. Yo muchas veces metáfora, ¿no? Dije yo, caray, ¿seré yo muy duro de entendederas o la poesía de don Félix hay que leerla, masticarla varias veces para entenderla? Y este poema se llama La Boa. Okay. Tal vez no lo aclara más. ¿No es como la canción? Este aspecto. No, hombre. Fíjate, La Boa. La boa que me tragó hace tantos años sigue moldeando mi piel encarcelada. Su lenguaje es succión. Es el abismo en que mi alma sus selvas desparrama. Soy solo y ciego como una estrella de metal puesta en el seno de una cloaca. Desde pequeño me devoró la bestia y me otorgó su reino de zozobra. Ya no pude escapar. Quise librarme, pero mis ojos y mi piel huyeron por el aceite negro de la boa. Ya no sé dónde estoy. El tiempo borró mi faz antigua. No tengo miembros y un rigor de anillos mi contorsión dirige y amortigua. Mi ánfora ya no podrá guardar la gota silenciosa de otra aurora. Mis lágrimas ondulan.
Vos no sabéis lo que es ser una boa. Hay que leerlo y releerlo para entender la profundidad de cada verso. Sí, pero se nota la ausencia, la pérdida, ¿no? Son muy claras. Exactamente. Y otra vez viendo hacia lo grisáceo, hacia la oscuridad, ¿no? O sea, no es muy alegre que digamos. Por supuesto que no. Y en toda su poesía hay esa profundidad, esa filosofía. Mira, quizá en donde hay esa profundidad y ese contenido filosófico es en un poema que es muy bello, es muy largo, por eso no lo voy a leer, pero se los recomiendo cuando tengan oportunidad de verlo, de leerlo. El poema de la esposa y el tiempo, ¿tú lo conoces? Sí. Ah, es que es muy largo. Y ahorita, por la brevedad, pues, del formato de este programa. ¿Ahí viene? Aquí viene, okay. Aquí viene el poema de la esposa y el tiempo. Voy a compartirles uno que cuando lo leí me encantó. Y porque además está inspirado en un árbol que ya no existe, pero llegó a existir. Don Félix tenía su casa aquí por la calle que hoy lleva el nombre, su nombre, casi Félix Torres Milanés, casi en la esquina con Ramón Corona. Y hace muchos años todavía era posible ver el árbol, era un guayabillo. Hoy no, porque para que se ubiquen, hoy hay una serie de negocios ahí en la esquina. Hay una pollería, luego hay no sé cuántos negocios, una carnicería, en toda esa área era parte de la... Frente a la ferretería. Enfrente de la ferretería esta, le vamos a meter un comercial, Pérez de la Mora. Pérez de la Mora, Enfrente exactamente hay un montón de negocios, ahí era parte de la casa de don Félix. Bueno, al centro había un árbol de guayabillo, yo lo recuerdo, y a partir del poema, pues lo veía, yo decía, ahí está el guayabillo del poema de don Félix, ¿no? Y ese sí es muy transparente, es muy curioso. A mí me encanta este poema porque ahí sí no hay mucho que echarles eso para entender, ¿no? Se los voy a compartir con muchísimo gusto. Nada más déjenme, lo localizo. Aquí está, en la página 37. Y lo tituló él mismo Árbol Doméstico. Es bellísimo el poema porque no tiene mucha profundidad y son de los que me gustan, ¿verdad? Ya vean que yo soy muy simple. Árbol doméstico. En el pequeño espacio que ocupa mi vivienda y junto al perseguido uso de las habitaciones, en un patio de nombre y construcción mental, crece un árbol. Es un árbol esbelto de verdes momentáneos, nadador de los climas. Es un pintor obrero con vocación de urdimbres, guayabillo imprevisto que labra su eficacia en una parda patria de muros circundantes y primos tejados serpentinos. Siendo mi casa tan árida y pequeña, el árbol me parece palpitante, central, como sanguínea arteria. Todos mis movimientos se vinculan con la fidelidad de su ramaje. En ocasiones, oigo correr su esquife sobre el piélago blando que lo rige. Es en vano que el tedio rutinario extienda su veneno. Está él allí, asomado y activo, mi árbol, con su nave de vientos y su destino fijo. No se parece a nada del tugurio. Brota raudo y seguro del cuenco de la tierra. Brota con crecimientos verticales de circular madera, de madera de pulpa enamorada que sueña desposarse en primavera. Trovador de la luna, el árbol amanece de frac
junto a la bruma. Luego lo hiere un sol cuchillería. Es la sangre pintando nuevas hojas con tinta suspensiva. En el círculo seco de calor mediodía, purifica su alma. Él solo, indiferente, echando árbol nomás a la mirada. Cuando la tarde llega cojeando en las montañas, su fronda melancólica es como una bandera derrotada. Huye el ejército de claras acechanzas y el mutismo sepulta los jirones ambiguos donde la sombra es ya aniquilamiento de los últimos ruidos. Sin formas, sin auxilio, empujando su sal desvanecida, se sumerge en la extensión incierta que se viste de harina. Cruza la noche. Por el árbol sube lo negro hasta el silencio. Hay días que me constriñe a ser árbol. Tras la corteza ingenua, organizo la idea. No sé hasta dónde llegan mis raíces. Tal vez ya casi rompen el vidrio continente. Tal vez están llegando al luminoso abismo, o tal vez distraídas están manando sangre en páramo artificio. Pero de todos modos, traigo de allá el impulso por dar fruto. Combato hostilidades y me establezco en múltiples llamados, mostrando en flor asidua mi destino. Yo tengo voz de árbol. Nací en la misma tierra y estoy firme. ¿Qué campanero dobla mi hojarasca? Hay un ensanchamiento de mis brazos sobre las cosas que amo. Néctar sale de mí hacia la móvil gula del colibrí. Vivo en el cautiverio como el árbol. Mi madera es el límite y el funesto cadalso donde la luz me decapita. Mi infinitud es la distancia que hay entre el fruto hipotético y mi raíz de sombra humedecida. No guardo más que eso y el verso exuberante para el puñal agudo del invierno. Tengo sed por hacerme necesario, por congregar viandantes y gorjeos, por predicar retoño a las hormigas y por darle a la lluvia mis hojas persuasivas. Ay, hombre mar, es el amigo del azul misterio y de las despedidas en los ojos del cielo. Ay, hombre ciudad, es el que lleva sobre pan de asfalto el automóvil falso del recato. Ay, hombre campo, es el que habita en el proscenio del universo sensorial. Aves, montañas, selvas, estrellas, vientos, ríos, todo el sabor del himeneo en un lecho ritual de intimidad. Yo soy el hombre árbol, el hosco, el retraído, el hábil tesorero de la esmeralda flama. Yo soy el hombre árbol, porque siento madurar la palabra. El guayabillo de mi limpia casa, por simple y por sencillo, cunde en mi soledad. Están todas las cosas que acumulo,
en el cristal que piso y que respiro, en mi descanso diario y en mis fibras de ámbar en martirio. Hace poco septiembre lo sorprendió florido. Con el árbol lloré miel y fragancia. Un concierto de abejas sobrevino. ¡Miradme a mí también!, grité espontáneo. Pero hartáronse de él hasta el ensueño y siguieron de odas su camino. Espectacular, ¿no? Hijo, Hermoso. Creo que este poema pinta a don Félix de cuerpo entero, ¿eh? Sobre todo porque nos va pintando el hecho del árbol, nos los va describiendo, sus dificultades, su belleza, a lo que se enfrenta, y de repente cómo se combina y dice, es como yo, ¿no? Es como yo. Es como yo. Osco, retraído. Sí. Y llegan las abejas y digo, tráiganme a mí también, y no me pelan. Sí, no me pelan, sí. Es como ese identificarse, ¿no? Como de un simple árbol en tu casa te identificas, ¿no? Sí. Y te describes tan bellamente. No, este poema me encantó desde que lo conocí, y les digo, lástima que ahora que pues ya la familia vendió, yo creo, ese predio. Sí, ya no existe. Ya no existe el árbol, pero quedó aquí, en este maravilloso poema, y yo sí digo, ahí está don Félix también. Y esas metáforas de me decapita la luz del sol, o cuando dice soy árbol, ¿no? Cuando inicia esa unión entre él y el árbol, muy al estilo también Julio Cortázar, ¿no? Entre la unión de dos cuerpos, de dos seres, cómo se funden en uno solo, ¿no? O se intercambian, ¿no? E identificaste que hay dos haikus por ahí. Sí. No, este poema, te digo, a mí me fascinó desde que lo conocí. Y es de muy largo aliento. Y, exactamente, yo les decía, ¿no? El poema de la esposa y el viento también más largo, es un poema, pero es más largo todavía, ¿no? Hay mucha filosofía en la poesía de don Félix. Es profunda. Es profunda y mucho sentimiento, mucha fuerza, ¿no? No. Una intensidad bárbara. No, lástima que ya de aquel chorro de voz que yo tenía, Milton, ya nomás me quedó un chisguete, como dice la canción de Pedro Infante, pero con qué gusto disfruto yo decir, leer en voz alta la poesía no nada más de don Félix, de todos nuestros poetas, pero en particular la de don Félix, y muy especialmente este poema, por eso lo dejé para el último. Entonces, sobre todo porque se presta, ¿no? Porque de repente no toda la poesía la puedes leer en voz alta, claro, ¿no? Claro. Y ese tiene la fuerza, la intensidad, tiene las partes tranquilas, el ¿no? ritmo, la musicalidad. Los contrastes. Es como para ganar un concurso de poesía. Por algo ganó el premio Jalisco. No, qué bárbaro. Y sobre todo lo que me llama la atención, la transparencia de sus imágenes, ¿no? Lo que decíamos desde un principio, muy naturalista. También sus cuentos presenta mucho y hace mucho énfasis en la naturaleza, en las hojas, en el viento, en el sol, la luz, y siempre lo lleva a las partes oscuras, ¿no? La parte oscura no lo deja. Exactamente, sí, por eso les decía yo, siempre me pareció a mí un poeta algo difícil de abordar, pero cuando lo masticas y le exprimes todo el sentido en cada verso, te das cuenta que es un poeta mayor. Sí, es un poeta mayor y duele. De repente algunas partes que lo estás leyendo sí te duele, ¿no? No por nada, lo recomendó Guillermo Jiménez. Carlos Pellicer lo alaba. Dices tú, pues, ¿cómo? Pues por esto, nada más. Sí. Por esto. Incluso el propio Rodolfo Usigli, ¿no? Que se estuvieran intercambiando poesía, cuentos. Incluso otra persona que también admiró su poesía y que se hicieron amigos fue Pedro Garfias. Pedro Garfias, exactamente, que llegó a estar aquí en Zapotlán, invitado por don Alfredo. Y desde ahí donde se conocen, ¿no? Exactamente. Rodolfo Usigli no me queda claro cómo se conocían. Estoy seguro que por Guillermo Jiménez, porque eran muy amigos. Incluso cuando uno revisa la documentación del acta de cuando registran a la hija de Guillermo Jiménez, pues uno de los testigos fue Rodolfo Usigli. Entonces, ahí da la amistad. Hay otro libro de poesía de don Félix, que es Barro Vivo, que se publicó en la Secretaría de Cultura. El Barro Vivo, sí, es una pequeña plaqueta.
que contiene algunos de estos poemas. Ah, ok. Y yo la busqué ahí Se pierde, es tan chiquita que es pequeña. Hay una de don Juan José, de los primeros poemas, y de Roberto Espinosa también están, me parece que los sonetos del maíz. Yo la busqué, la quise traer pues para... Es tan pequeñita, yo Sí, no la tengo, la he visto, es pequeñito, luego todo negra. Exactamente, pierde, sí, ¿no? sí, y no, de momento no, dije, bueno, voy a llevar esta joya. Entonces, varios de los poemas de ahí están aquí. Están aquí, sí. O sea, no es nada no es nada diferente, no. Okay. Son poemas de aquí, está la esposa, el poema de la esposa y el tiempo, y no recuerdo qué otra cosa le agregaron, pero son poemas que sacaron sin duda de aquí. Porque el poema de la esposa y el viento, que gana el segundo lugar los Juegos Florales, está también en la recopilación que hizo Ricardo Segala de los Juegos Florales. Sí. Que es más accesible de conseguir ese libro ahorita. Exactamente. Actualmente. Sí. No, y mira, nunca será, como dijéramos, desdeñable cualquier intento de reproducir la obra de nuestros grandes escritores. Qué bueno que por aquí, por allá, por acullá. El chiste es encontrarlos, ¿no? Encontrarlos, tener acceso, sobre todo los jóvenes que empiezan su aventura de escribir, nutrirse de esta gente que ya estamos viendo que son poetas grandes. Son poetas mayores. Son poetas mayores. Y algo se aprende de esta gente. Incluso le gustaba mucho a Juan José Ruela. Sí, siempre habló eran muy bien grandes amigos. Yo sé de buena fuente, cuando don Félix ya estaba muy delicado de salud, don Juan José fue a visitarlo, creo, al Hospital San Vicente, y salió desgarrado don Juan José de allí, llorando de haberlo visto pues en una condición ya prácticamente terminal. Y bueno, pues un final que todos, tarde o temprano, vamos a tener que llegar, ¿verdad? Y entonces, eso demuestra pues el aprecio que había entre ellos dos, entre estos personajes de aquí de Zapotlán, ¿verdad? Sí, don Félix llegó a ser reconocido por su círculo de contemporáneos. Pues nada más hay que ver los que participaron en este libro, ¿no? Nada más, fíjate, hasta ahorita que... Alfredo Velasco, Roberto Espinosa, Daniel Quirós, don Chepo Gutiérrez, que desde su trabajo como impresor, fíjate, también hermosa la edición. Está hecha aquí. A mí me comentaba Bárbara Torres, en paz descanse, en algún momento, que don Félix tenía un mural hecho de Daniel Quirós en su casa, ¿no? Desconozco, sí, fíjate. Había habido un mural. Creo que sí, porque pues era muy común en ese tiempo que entre los artistas amigos pues se ayudaban, o se conservaban algunas cosas, ¿verdad? Creo que una vez sí. En la casa de Conchita, su hija debe de estar. Debe estar. Sí, porque la casa se dividió, ¿no? Así es, sí. Perfecto. Pues vamos a hacer una segunda pausa comercial para entrar ya al tercer bloque y hablar precisamente de este otro libro que publicó en vida, Los días que fueron míos. Así que vamos a un corte y regresamos. Deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurant La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Entrevistarte, donde estamos platicando sobre vida y obra de Félix Torres Milanés. Ya hablamos en el primer bloque en general quién era, ya hablamos en el segundo bloque de su poesía, ya escuchamos algo de su poesía, y ahora vamos a hablar del libro, pues, el más reeditado de su obra, 3 ediciones con Los días que fueron míos. El primero de ellos lo hizo en vida, 1984, después una edición del Archivo Histórico del 98, y esta en el 2024 por el gobierno municipal también, que es la más reciente, la que en teoría se puede conseguir más fácilmente, ¿verdad? Se supone que esa está, sí, por lo reciente y porque se han de haber hecho pues más ejemplares. ¿Cuánto fue la edición, Milton? 200 ejemplares también. Bueno, También poquitos. fueron pocos, pero bueno, ya no hay pretexto para quienes se interesen en la vida de don Félix. Ahí decíamos que este es un trabajo autobiográfico. Él retrata los días que fueron míos. Él confiesa de viva pluma sus orígenes. Prácticamente es una autobiografía. Y a mí me encantan este tipo de libros porque pues no hay que andar especulando. Pues el autor mismo se retrata. Lo está contando, ¿no? Lo está contando, entonces pues no hay delito que perseguir. Sí. No, y además ahí es como lo decíamos al principio, ahí puede vincular con su obra, ¿no? Exactamente. Por qué los matices, está muy presente. Exactamente, ahí es donde uno descubre justo lo que en la obra luego encuentras. Y dices, con razón, por esto. Sí. La vida de don Félix, aquí lo pueden ustedes descubrir. Fue efectivamente muy trágica, ¿no? Era huérfano y al encargo de una hermana y un cuñado que le hace la vida de cuadritos. El cuñado. Uno termina odiándolo. Híjole, uno termina odiando al cuñado y pues de alguna manera se explica uno por qué el carácter de don Félix, ¿verdad? Y algo que no mencionamos al principio, ¿verdad? Pues don Félix, aparte de su ejercicio literario, de tono mayor, ya dijimos, él prácticamente vivió pues del comercio, del negocio, que fue el primero que tuvo la concesión de la Kodak aquí en Ciudad Guzmán. Y fue un negocio de toda su vida. Estaba en el centro. Estaba en el centro de la ciudad, por ahí a un ladito de donde estaba también una farmacia de otro personaje, inolvidable de aquí, de don Aureliano Gómez. Sí. Estaban ahí, eran vecinos, ahí en el portal. Ay, no sé. De hecho, a mí todavía de niño me tocó ver las dos, tanto la Kodak como la farmacia. Sí. Y entonces don Félix siempre se desempeñó como representante de Kodak aquí en Ciudad Guzmán. Tampoco hemos dicho que estudió en el seminario. Estuvo a punto de ser estuvo a punto de ser sacerdote, pero se le cruzó doña Conchita, ¿verdad? Y pues ahí quedó su carrera de probable sacerdote. Y todo eso lo encontramos aquí, ¿eh? Sí, él lo cuenta y mira, esta edición, mi buen Milton, efectivamente también de 1984, para mí tiene un valor muy especial. Este libro que están viendo aquí fue de esa primera edición y está hecha, te decía yo, como en, ¿cómo se llamaban estos? Mimeógrafo. Mimeógrafo, sí. Fue impreso como con mimeógrafo, ¿verdad? Es una edición de autor, no dice ni siquiera dónde ni cómo, pero es una edición de autor. ¿Verdad? Aquí dice al frente, año 1983, aunque acá al final dice Zapotlán el Grande en el invierno de 1984. No sé, era cuando empezó a escribirle, cuando terminó. Exactamente, empezó a escribir en el 83, lo terminó en el 84 y es hecha con un mimeógrafo. Y para mí tiene, les decía, una significación muy especial este ejemplar porque este fue de Ernesto Neaves.
Y este ejemplar le sirvió a Ernesto Neaves para, le pidió don Félix que le ayudara a corregirlo. Y de hecho aquí hay algunas observaciones a lápiz que hizo Ernesto Neaves de su puño y letra, precisamente para luego hacer esta edición ya corregida en base a esta, ¿verdad? Y posteriormente imagino que hicieron la última, respetando el texto de la segunda, ¿no? Sí, así fue la historia. Entonces, pues lo único que resta, mi estimado Milton, es invitar a las personas que se interesen por don Félix Torres Milanés a que lean Los días que fueron míos, un trabajo autobiográfico, y esa es la primera, digamos, el más recomendable primer acercamiento al personaje. También es un libro extraño, raro, dentro de la literatura jalisciense, porque son muy pocos los autores que tienen una autobiografía. Exacto. Pudiéramos hablar de un Juan José Arriola, que tiene dos incluso, el que le hizo Fernando del Paso, el que hizo Orso Arriola. Podríamos hablar también de Elías Nandino, con esta biografía novelada. Exactamente. Y por ahí algunas una o dos. Entonces, también en ese aspecto, Félix Torres fue alguien diferente, porque se atrevió, porque no es fácil hacer tu biografía y contar tus demonios, tu bueno, lo malo de tu vida, y dejarlo abierto públicamente de esa forma. Fíjate que a eso habría que añadir, por ejemplo, también el libro de doña Virginia, el último que escribió, el de Opalescencia. Yo tuve oportunidad de alguna forma influir en doña Virginia y animarla a que lo escribiera, a que lo publicara, mejor dicho. Y ella estaba haciendo el ejercicio de escribir y le dije, doña Virginia, esto hay que darlo a conocer, pero es que son cosas personales y lo estoy haciendo como un ejercicio de liberación, de una memoria que quiero dejarle a mis nietos. Digo, es que esto también vale la pena que lo conozca la gente, que la estimamos, y pues no hay que llevarse de este mundo nada. No, y también porque nos habla en ese libro de un libro Zapotlán muy particular, ¿no? Exacto, ¿no? Es un también testimonio. Le digo, fíjese que independientemente de las cosas personales, usted da testimonio de un Zapotlán que ya perdimos y usted lo rescata magníficamente. Y de ciertos personajes que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, digo, pues anímese y que sea público. Y hombre que se anima. Y gracias a eso también ese libro no es estrictamente autobiográfico, pero sí va en la línea de lo autobiográfico, porque tiene algunos aspectos personales de ella y de la familia Arriola, pero este libro sí es una autobiografía, y efectivamente, Milton, hay que tener mucho valor para hacerlo, porque mira, luego lo primerito es que te tachan de ególatra. Y dices, oye, ¿y quién eres tú para estar escribiendo una autobiografía? ¿Qué te crees? Poco es tan interesante tu vida, ¿no? Que estás hecho a mano, que de sensacional, ¿no? Hay que tener valor para hacer una autobiografía. Y es más, todos debiéramos escribir una autobiografía porque todos tenemos mucho que aportar a partir de la experiencia personal. Aunque no seamos más que un donadie, pero la vida de cada uno de nosotros es interesante. Y don Félix, qué bueno que se atrevió, porque nos abrió su corazón. Contar su vida trágica de principio no es tan fácil, ¿eh? Sí, no es complicado. Yo digo que es un ejercicio liberador, Milton. Sanador. Sí. Por ejemplo, pues, todos traemos arrastrando, sobre todo de la infancia, ciertos traumas. Que el que se sienta libre de culpa, que aviente el primer fregadazo. En este caso, gracias a que don Félix fue sincero y se abrió de capa, ¿verdad? Como decimos, tenemos sus antecedentes y sabemos su vida contada por él mismo, y ahora eso nos permite, cuando vamos a su obra poética, quizá entender mejor. Y también con uno que a veces le gusta escribir sobre esos personajes, pues también te da luz de lo que sí y que no, porque de repente encuentras datos
pues que no son ciertos, ¿no? Y tienes por lo menos... Y ahí tienes una referencia del el autor mismo sí, dijo esto, entonces en base a eso... Por ejemplo, aquí nos habla bien de los Juegos Florales que ganó en Guadalajara, que eso no hemos platicado, en 1970, donde nadie más lo menciona, con un libro de cuentos que se llama El Río Crecido. Ay, a propósito, Milton, Sí, pues, suéltala de una vez. El Río Crecido es un libro que quedó inédito, gana los Juegos Florales de Guadalajara, queda inédito, no se publica, así como la Sin Ventana, que se gana el premio y nadie lo publica ni nada. Y queda muy limitado en edición. Cae a mis manos ese libro en el 2011 gracias a Bárbara Torres, hija. Bueno, somos amigos, compartimos trabajo, estuvimos juntos y platicando en torno a su abuelo, pues me dicen, pues ahí hay cosas inéditas de mi abuelo y yo logro conseguir que el gobierno municipal publicara, bueno, te ofreciera publicar un libro inédito de don Félix. Ya platicando con Bárbara, elige El Río Crecido porque era una parte que no hemos visto publicado en libros. Ya tenemos la poesía, ya tenemos la biografía, pero hacía falta los cuentos. Entonces elige ese libro porque aparte hay otro de poemario inédito también que me mostró en ese momento, sin título, y se hace todo el trámite. Y ya estaba listo las últimas pruebas, ¿no? Para decir, revísala por última vez, porque ya se va a imprenta, y lamentablemente manos ajenas intervienen y en aquel momento impiden que se publique ese libro en el 2011. Fue un gusanito que se me quedó ahí, yo me quedé con el libro digital y afortunadamente este año, el día de hoy, se presentó El Río Crecido por la editorial Zapotlatena de Carlos Achel, con permiso obviamente de la familia, de Conchita en este caso, que ella fue la que pidió que si se podía, que yo lo tenía y decía, tú lo tienes, pues públicalo, pues usted también lo tiene, pero bueno, lo publicamos y me tocó hacer el prólogo, por eso la investigación en torno a la obra de don Félix Torres, que ya lo comentaba, poca gente ha hablado de él. Oye, Inmerecidamente, ¿no? Qué buena noticia, felicidades. ¿Vas a otro libro ya? Has agregado un muy buen trabajo que no conocíamos de don Félix, entonces, ¿cuándo se hace la presentación? Bueno, ya la presentación el 29 de enero, que es un día natalicio, que no lo hemos comentado, también, cierto. que no lo hemos comentado, en la Biblioteca Arriola, ahí se presentó. Entonces, el libro ya van a poder conseguirlo pues, en las librerías o contactándonos a mí o a Carlos Axel. Vamos a tener los libros. Son 6 cuentos también, que van mucho. Cuando uno lo lee y lee esto, te das cuenta. Por eso le decía, es un autor muy naturalista. Sí. Es un autor que toda su obra está presente en la naturaleza, las anécdotas, y se nota que pues se nutrió del paisaje, o más bien del paisaje que él vivió en su infancia, ¿no? Y la forma de hablar, y la forma de los personajes. Entonces, es un libro muy bueno, también me gustó mucho eso, y se me hace un autor muy completo, porque poesía, cuento, autobiografía o novela, pudiéramos incluso, y no hemos platicado de algo, teatro. Sí, don Félix escribió algunos libretos de teatro y hay que recordar que Ernesto Neaves Uribe gana un concurso nacional de teatro celebérrimo en su época porque le ganó a personajes de la talla de Stella Inda. Fíjate, estamos hablando de una de las actrices de la época de oro del cine que también era directora de teatro, y le gana Neaves al grupo de Stella Inda y otros grupos de varios lugares del país con la obra de don Félix Torres, La otra cara del viento. ¿Verdad? Y don Félix escribió además otros libretos de teatro. También en ese ámbito destacó mucho don Félix. Hay que decir que escribir libreto teatral es otra parte, otro mundo diferente. Es otro mundo de la literatura que pocos le entran, pues. Y más porque él mismo lo cuenta, yo jamás había escrito guiones de teatro, ¿no? Cuando Ernesto le dice, hazme una obra de teatro. Una obra de teatro y escribe La otra cara del viento, y con tan buena fortuna que también ahí se conjuntaron talentos. Muchos talentos, sí. Ernesto Neaves en la dirección,
actores de aquí, dentro de los que debemos mencionar, que ya no están, Guillermo Lares Lazarit, que ahí nace al teatro como actor. Guillermo Lares, excelente locutor además. De radio. Estaba la maestra, trabajaba en el Seguro Social, Amelia Villicaña. Sí, ahí le voy a Ay, Dios mío, ya se me empiezan a la escenografía era de Ramón Villalobos Tijelino. La escenografía de Tijelino. La música de Ponce. Sí, aquí lo menciona Manuel Ponce, que él ayudó a elegir la música. El fondo musical. Bueno, vean ustedes cómo otra vez la dirección de Ernesto se Neaves. vuelven a conjuntar. Actuó Ernesto Neaves también, ¿no? Actuó el maestro Neaves en el papel por cierto, esa obra está inspirada en un personaje muy típico, que quizá ya las nuevas generaciones no lo conocieron y quizá no les llama la atención porque pues ya es de oídas, pero había un personaje muy, muy típico aquí en Zapotlán, que era un hombre que andaba en la calle juntando basura, Juan Vites. Y entonces don Félix se prenda de ese personaje y lo hace el personaje central de esta obra, pero dándole un toque filosófico sobre todo. Y hombre, ganan este concurso nacional de teatro con el personaje de Juan Vites como motivo central. Y bueno, pues tenemos ese libreto. Y hay otros, ahorita de momento no recuerdo, pero La otra cara del viento hizo época aquí en Zapotlán. Y de hecho hasta la fecha se sigue presentando, ¿no? Hace pocos años se presentó, lo siguió con Ramón Olmedo. En paz descanse el buen Ramoncito, que nos acaba de dejar hace poco. La siguió presentando, al menos las partes más conmovedoras de La otra cara del viento, las siguió representando Ramón, sobre todo esa parte del monólogo de Juan Vites en el basurero. En el basurero. Híjole, genial, ¿no? Porque es muy filosófica esa parte. Muy Félix Torres, ¿no? Sí, muy su estilo, ¿no? Ahí está, muy filosófico, muy oscuro, mucho dolor, mucho sufrimiento, y está planteado. Entonces, tenemos un autor, un Félix Torres, que hizo de todo. Así. Y le fue muy bien en todo. En todo fue muy destacado. Y qué bueno que te acordaste, mi buen Milton, de que a finales de este mes de enero es el cumpleaños de don Félix. Y viene muy bien este trabajo que rescataste, porque se agrega otra faceta de don Félix en la literatura, que es el cuento. Es el cuento, y ya tiene prácticamente todas las facetas, ¿no? Ahora sí ya, ahora sí. Está cubierto. Y bueno, pues enhorabuena por esta iniciativa a ti, a Carlos Axel. Qué bueno que se acordaron de esa otra parte. Y pues sí, ya nomás faltaría quizá compilar los libretos teatrales en una pequeña... O juntar en una edición estos aspectos, pues para que se tenga ahora sí autobiografía, poemas y el resto de lo que compuso don Félix Torres, que efectivamente, dices tú, le fue muy bien. No, es que hay calidad. Es que hay calidad, sí. No, y habría que revisar las revistas porque publicaba mucho. Plus Ultra, Alquitrave, Antorcha, hay muchos El Informador. Hay muchos trabajos sueltos que valdría la pena compilar, juntar y agregar a lo que ya hay. Incluso publicado. Se menciona que llegó a publicar en el Universal. Sí, entonces, valdría la pena. Ustedes jóvenes, les delegamos que ustedes nos toca, ¿no? Esa es mi parte. Muy bien. Pues pues algo más que nos guste comentar. No, pues agradecerte, Milton, y felicitarte por este esfuerzo de rescate que haces. La verdad es que hay que reconocer que gente como tú, como Carlos Axel ¿se pronuncia o Axel? Axel, bueno, como sea, ¿no? Él sabe perfectamente. Se le estima el esfuerzo que están haciendo. Y pues el Arqui Castolo, el cronista de Zacualco, Salvador Encarnación, gente que se preocupa por estar rescatando a esta gente y no dejarla que muera. Hace poquito escuché, no sé, algún personaje se refería a la doble muerte.
Decía que No, sí. todos los personajes, todos morimos físicamente para el mundo en el momento de nuestra muerte. Pero hay otra muerte todavía peor, que es cuando el olvido desaparece al personaje. Qué bueno que ustedes están evitando esa muerte que es todavía más trágica y más triste que la muerte física, cuando traen a la memoria a los personajes, sobre todo a los personajes valiosos. ¿Por qué razón debemos evitar la muerte de estos personajes? Porque estos son para nosotros, y deben serlo, un paradigma, un ejemplo, un estímulo, sobre todo para los jóvenes que quieren seguir por el camino de la creatividad y de la creatividad literaria. Aquí tienen ejemplos maravillosos. Además, yo lo he dicho, es nuestro árbol genealógico de Ciudad Guzmán y de la región, ¿no? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Queremos ir? Estos son los faros que nos guían, ¿verdad? Porque podemos intentar nosotros por nuestra cuenta y a lo mejor más de algún garbanzo de libra sale y que solito se proyecta, pero no hay como sustentarse en los que ya caminaron y lo hicieron bastante bien, ¿no? Y que la presunción de estos personajes no quede nada más en el discurso, ¿no? Exactamente. ¿No? Pues agradecidísimo como siempre, Milton, y encantado de estar aquí una vez más contigo. Pues muchas gracias por su compañía y gracias a todo el auditorio. Nos vemos en el siguiente episodio de Entrevistarte.